Sí, nosotros terminamos y de hecho le quería preguntar si podríamos ser el primer grupo porque yo necesito retirarme. Ah, es cierto. Entonces yo creo que lo mismo me va a pedir Robin. Entonces, Robin, le damos la oportunidad al grupo de Daniel por la situación de él y después siguen ustedes. Yo creo que eso me va a preguntar usted. Sí, Vale, de acuerdo, Robin. Entonces, iniciamos, Daniel. Bien, nosotros hablábamos y mencionábamos como los distintos tipos de comunicación que hay como en el hogar, así como los ejemplos que usted mencionaba, que la madre está de espaldas haciendo cosas del hogar mientras el hijo le habla, pero no es que lo esté escuchando realmente, simplemente, o sea, sabe que le habla, pero no termina de ponerle atención, ¿verdad? También tomábamos en cuenta el ejemplo que daba de cuando el hijo va con el padre en el auto y no hablan, pero si va un amigo, sí hablan. Y así distintos casos, y yo voy a mencionar de forma general como los seis tipos de comunicación y ya después mis compañeros les van a especificar los 6 puntos. Bueno, De manera general, yo a mi parecer pienso que en un hogar hay ciertos momentos donde existen los 6 tipos de comunicación, porque es como por etapas, donde un hijo prefiere hablar solo con la madre, después solo con el padre. Probablemente en la adolescencia es que el hijo como que prefiere hablar solo con los hermanos o amigos y se aleja de los padres. Eh, bueno, en el caso de tomar la casa como un hotel solo para dormir o comer, quizás es más que todo en jóvenes que como que sus padres no pasan en la casa por motivos de trabajo o X razón. Entonces ellos es como que tienen más libertad de hacer lo que quieran hasta cierto punto, ¿verdad? sí, es. Este, también está cuando solo el hijo habla con el padre y la hija solo con la madre, que se separan por géneros. También existe cuando los padres como que quieren salir aparte y se olvidan un poco de los hijos. Este punto a mí me llamó la atención porque en mi caso, pues nosotros somos 7 hijos y muchas veces como de regalos de aniversario a mis padres, pues nosotros nos organizamos y les hacemos reservaciones en diferentes hoteles del país como para que ellos salgan y disfruten sin nosotros como hijos y o sea, ellos tengan su momento como aparte de nosotros, ¿verdad? Qué bonito. Y también que sería como el ideal, una comunicación ya como más familiar donde sí convivan y hay una conversación real entre madre, padre e hijos, ¿verdad? Que sería como el ideal en cualquier casa, pero como le repito, a mi parecer, en el mismo hogar existen los 6 tipos de comunicación en cuanto a que son etapas que uno va viviendo que decide relacionarse más a su favor, digamos. Y eso sería como de mi parte y mis compañeros les van a explicar ya más detenidamente los 6 puntos. De acuerdo, gracias, Daniel. hola, buenos días, Lick. Buenos días. Eh, Les voy a hablar sobre madre e hijos y padres e hijos. Quizás voy a abordar los dos puntos al mismo tiempo, quizás por el hecho de que los padres a veces se sienten identificados con la forma de ser de cada hijo. Digamos, si tienen dos, tres hijos o ya varios hijos, ya ellos analizan cada uno de sus hijos y mira cómo es su forma de ser. Entonces, también quizás en ese aspecto es como que tiene como mismos gustos, digamos. Eh, si tienen dos hijas y a una de ellas quizás por una película que vio le gustó que salían unos carros ahí, le pregunta al papá, mira papá, ¿qué carro es este? Mira papá, ¿qué carro es aquel? O algunas veces el papá mirando fútbol y aparece un futbolista guapo, papá, ¿quién es él? ¿Para qué guapo? Entonces ya ahí cuando se comienzan quizás a llevar un poco más y el papá va teniendo también como esa comunicación solo con esa hija y a la otra hija quizás la va apartando. Y de igual forma con la madre, ¿verdad? Quizás una hija puede ser más coqueta que la otra y es ahí cuando aprovecha, mira, vamos a comprar ropa
o vamos a vitrinear, o acompáñame a esto, lo otro, o mira cómo me queda el vestido, o cada cosa así. Entonces quizás siempre va a haber amor para las dos, pero quizás es como que se identifican quizás con cada uno, y es ahí cuando entre ellos dos arman una sola relación. Así es. ¿Solo ustedes dos iban a hablar, José Miguel? Digo, Yoli. Ah, sí, Luis Felipe, gracias. Sí. Comunicación entre género. Bueno, a mi parecer, hasta cierto punto esto muchas veces se da de forma natural, ¿verdad? Quizás porque muchas veces entre género hay más temas en común. Considero que es uno de los factores que influyen bastante. Por ejemplo, en mi caso, yo sí me comunico bastante con mis dos padres, ¿verdad? Pero a veces siento que tengo un poquito, digamos, más de temas en común con mi papá que con mi mamá. Entonces, cuando es a veces un poco más como la parte sentimental, ¿verdad? Sí es con mi mamá. Pero de ahí con mi papá es como los temas más cotidianos, por así decirlo. Entonces, considero que es como lo decía, un poco más natural. De allí la casa hotel, esta se da, como bien lo decía mi compañero, cuando se mantienen, quizás son personas bastante ocupadas por su trabajo, o en el caso cuando los hijos, digamos, ya están adultos y, por ejemplo, tienen que ir a la universidad, si estudian y trabajan a la vez. Entonces, muchas veces no es solo por falta de comunicación porque quieran, ¿verdad? Sino por las circunstancias de la vida en sí. Esos eran los dos en los que iba a hablar. Muy bien. Sigo yo, Lick. Claro. A mí me tocó hablar sobre la comunicación generacional. Y bueno, estábamos hablando y analizamos que, bueno, partiendo de lo que hablábamos al principio, que las mujeres son más de más hablar y son más emocionales. Y los hombres pues somos de menos palabras, pero de más actuar. Entonces, partiendo de eso, pues en cuanto a los hijos, siempre se necesita un consejo por parte del padre, tanto como para la hija como para el hijo. Siempre se puede decir que los padres dan consejos un poco más fuertes, son más rígidos en cuanto a hablar, ¿verdad? Y pues en cuanto a la familia, en cuanto al desarrollo de los hijos, siempre se necesita eso. Y en cuanto pues a la madre, es más emocional, y muchas veces nosotros optamos de hablar de cosas más sentimentales o más emocionales con las madres, pues. Y pues siento que este tipo de comunicación puede ir de la mano con la siguiente, de padre, madre e hijos en conjunto, porque pues cuando están en conjunto pues se fomenta la confianza y la comunicación entre todos los miembros de la familia, ¿no? Y pues eso brinda la libertad a los hijos de saber con qué tipo de consejo pedirle a cada padre, y no necesariamente eso es malo, porque sabemos que como somos diferentes, pues nuestro padre actúa de cierta forma y nuestra madre de otra, y no es falta de confianza, sino que sabemos por cosas que nos platican o por cómo son ellos, con quién debemos de contar. Entonces siento que en cuanto a la comunicación entre padres, madres y todos los hijos, pues es la adecuada, pero tiene que abarcar a todos los tipos de comunicaciones que se ven anteriormente. Eso sería. Ahí creo que termina el grupo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bien, muchas gracias al grupo. Escuchamos entonces el grupo de Robin. Bien, somos el grupo 3. Gracias. Y nosotros tomamos de nuestros apuntes y los separamos como en temas. Entonces voy a empezar yo hablando de lo primero que hablábamos, que era de los tipos de comunicación, que habían unas buenas y otras no tan buenas, ¿verdad? Usted mencionaba el diálogo de sordo, que cuando uno habla y el otro pues solo finge que escucha, o el discurso de políticos, que también lo mencionó, que es cuando hay una lluvia o avalancha de palabras que pues es un bla 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 que el otro no escucha. Entonces, como una conclusión que hicimos a esto es como que la comunicación que siempre debe estar cimentada en respeto y aprecio, utilizando nuestro sentido común para no dañar a las personas con lo que decimos, que a veces pues, puede ser fuerte. Bueno, a las personas nos referimos pues a la familia. A veces puede ser fuerte lo que podemos decir, o puede
puede de alguna forma afectarlos, pero hay que tener un sentido común intacto para saber cómo decirlo. Y de ahí apuntábamos los errores que se cometían, como por ejemplo tratar a los pequeños como individuos sin voz ni voto. Pues en este caso se da muchas veces cuando se elige una actividad en familia que se puede hacer, como ir a un balneario o ir a unas vacaciones, etcétera. A veces no se toma en cuenta dónde quieren ir, o por ejemplo una salida a comer. No se toma en cuenta estas opiniones, pero son errores que se pueden corregir, ¿verdad? O también el otro error, que cuando los hijos son atendidos por alguien más, entonces aquí pues se puede dejar a los niños a veces con los abuelos o a veces en una guardería, tal vez por sus trabajos o porque tengan otras actividades que ellos quieran realizar, pero se debe tratar de evitar, ¿verdad? Esto lo más posible. Ahora, compañero Fernando, con lo siguiente. Bien, gracias, Robin. Buenos días, Lick. Buenos días, Fernando. Bueno, ahora seguiré yo con el tema que nosotros veíamos, que era cómo comunicarse con un hijo adolescente, ¿verdad? Decíamos que era un proceso algo difícil, que a veces los hijos estaban algo renuentes a poder hablar con sus padres a esta edad. Entonces se planteaban algunas soluciones, por ejemplo, que cada familia designara un día de la semana para reunirse en familia, ¿verdad? Entonces nosotros pensamos en un ejemplo, por ejemplo, que podría darse que un día, por ejemplo, del fin de semana, se pudieran ir a comer algo, no necesariamente a un restaurante, puede ser pupusas a la vuelta de la casa, por ejemplo, pero que hubiera ese espacio donde pudieran reunirse, pudieran comunicarse todo lo que hicieron entre la semana, pudieran darse diferentes consejos o opiniones, se contaran historias y cosas así, ¿verdad? También hablábamos de la presencia física, que es importante que los padres estén presentes, por ejemplo, cuando los hijos llegan al colegio, pero también de que los padres asistan, por ejemplo, a eventos especiales donde los hijos van a participar para que estos sientan el apoyo y que sientan la unión familiar. Bueno, yo continuaré con los dos ejemplos siguientes de la comunicación con un hijo adolescente, y tenemos lo que es cultivar y aprovechar oportunidades, ¿verdad? En este caso pusimos el ejemplo de ayudar a la mamá a cocinar o arreglar un mueble al papá, ¿verdad? Porque son momentos donde uno tiene experiencia, ¿verdad? Digamos, otro ejemplo podría ser aprender a arreglar el carro, ¿verdad? Porque el papá nos puede dar sus conocimientos y ahí nosotros podemos aportarles también ciertas cosas, pero es más la experiencia de comunicación que vale la pena ahí, porque son cosas que se hacen en familia y que después ya no se podrán hacer, ¿verdad? Entonces hay que aprovecharlas. Y después tenemos aprovechar experiencias de impacto. Y pusimos como ejemplo principal cuando un amigo tiene un accidente o tiene una enfermedad. También podría ser el caso de una muerte de un amigo, o un embarazo de una amiga, o un arresto, ¿verdad? En este caso, los papás pueden aconsejar de la mejor manera a sus hijos, y también ese apoyo, ese acompañamiento, ese respaldo que debemos tener se siente, ¿verdad? Porque vamos a sentir a los papás, ellos van a intentar ser empáticos con nosotros y al mismo tiempo darnos un mejor consejo, ¿verdad? Y así saber lo que se tiene que hacer. Ahorita mi compañero Oscar continuará con la exposición. Muy bien. Bueno, yo voy a continuar como lo dividimos, tipos de comunicación característicos en la familia. Irónicamente, primero les voy a comenzar leyendo la conclusión a la que llegamos de este tema, y nosotros habíamos llegado que para una buena comunicación es importante que los padres se esfuercen y estar ahí cuando los hijos lo necesiten. No solo debe encargarse uno de los padres, sino que ambos deben de participar de la comunicación. Por otro lado, se debe evitar que la comunicación sea solo por parte del padre o solo de la madre, y que la comunicación que trata debe ser de algún tipo de distinción, no sirve de ninguna manera. La comunicación llamada casa hotel consideramos que no es adecuada y es uno de los más negativos, porque se pierde todo tipo de comunicación y genera un distanciamiento entre toda la familia que a veces puede ocasionar graves problemas por los malentendidos que puede ocasionar. Y para concluir, la comunicación más óptima que nosotros consideramos es la de padre, madre e hijo en conjunto. Todos aportan algo que puede ser importante en la familia. Entonces ahora voy a comenzar a hablar un poco más en profundidad sobre los tipos de comunicación, madre-hijo, padre-hijo. En esto, por una parte, considero que están bien. Por una parte, más que todo porque hijos contienen con la madre y
También en otro donde dice complejo al padre, pero lastimosamente hay un defecto en cada una. En madre con hijos se deja de lado el padre y en el padre e hijo se deja de lado la madre. Entonces es ahí donde no tomamos en cuenta una opinión, una parte importante de la estructura de la familia. Es ahí donde se pueden generar problemas, como usted mencionó en la clase, del ejemplo de que pueden estar los hijos hablando con la madre bien alegre, y se da el caso de que el padre escucha por la ventana, nomás va entrando y todo queda como con silencio, aquí no pasó nada. Eso genera un sentimiento de incomodidad y al mismo tiempo un sentimiento como de culpa, que he hecho yo mal para que me traten así. Y ya ha habido tanto que por culpa de esas cosas a veces hay malentendidos. El otro sería sobre los comunicación entre géneros. Papá se encarga de los hijos y mamá de las hijas. Por una parte, sí está bueno, más que todo porque un varón a veces necesita que otro varón lo entienda por unas cuestiones, pero a veces necesita la opinión de alguien más para poder saber. No todo debe depender de uno solo. E igual en el de comunicación generacional. Comunicación de acuerdo con las edades próximas, esta comunicación se para, como lo mismo lo dijo usted. A veces, en el ejemplo del carro, podría ponerlo yo, de que el hijo va con el padre y los dos no se hablan nada. Hasta que lleva un amigo y ahí se comienza la conversación. Siento que por una parte esto está malo, que siempre debe haber comunicación entre ambos, no importa si llevan amigos o no, o incluso si llevan un amigo, incluir al padre y estar hablando los tres, porque yo siento que eso no es de la manera correcta. Y también podría poner hincapié aquí sobre esto de generación. Podría abarcar aquí también sobre poder hablar y comunicarse con los padres por alguna situación donde se necesita alguna experiencia, ya que ellos han tenido bastantes experiencias diversas que a veces nos pueden dar consejos en algunas situaciones y así evitar errores que ellos pudieron a veces ocasionar. Y en el último, bueno, falta una casa hotel. Está más que claro. Prácticamente la casa se convierte en un hotel. Los hijos que se pueden considerar como sirvientes. Ah, ya me hiciste el desayuno, ya está el desayuno, ya me voy. Hasta así son lo máximo. Lo máximo que se podría llegar a preguntar aquí es cómo te va tu día en casos extremos. De ahí solamente es ir al trabajo, llegar a la casa, descansar, ver tele, si es posible, y no hay ninguna sola palabra y se van a dormir. Lastimosamente, como lo mencioné, esto puede generar problemas grandes, malentendidos, que habrá pasado aquí, y a veces puede ocasionar lo que nosotros llamamos como divorcios, en caso de que fuera el padre y la madre y los hijos, los tres, ninguno se hable, los tres sean así, y eso va generando otro tipo de comunicación de que no está el padre, no está la madre, y eso va generando aún más problemas, hasta llegar a un nivel donde ya no hay nada y simplemente se acabó todo. Y eso nos lleva ya al final, el cual sería el equilibrio que nosotros consideramos padre, madre e hijo en conjunto. Aquí cada uno intenta tener una relación, una comunicación constante donde se tome en cuenta la opinión de cada uno. Y nosotros consideramos que no solo el padre y la madre deben de esforzarse para mantener esa comunicación, sino que también los hijos. Porque lo habíamos mencionado en una clase que no solo ellos tienen esa responsabilidad, sino también el hijo. Pero a veces por las edades, los pensamientos que uno tiene no le toma importancia y a la larga, cuando pasa el tiempo, es ahí donde nosotros le damos importancia a la frase que es característica de que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Eso sería todo. Así es. Muy bien, gracias, Oscar, y gracias al grupo. Veamos quién sigue. ¿Qué grupo sigue? Carlos Daniel. ¿Qué número de grupos son, Carlos Daniel? Somos el grupo 1. Muy bien. Bien, Los yo voy a escuchamos. comenzar hablando sobre los modos de comunicarse. Se hablaba de, por ejemplo, el diálogo de sordos, que consiste en cuando uno habla y el otro finge escuchar. Este realmente acarrea muchos problemas porque, por ejemplo, el caso más común es que, digamos, tratemos de comunicar nuestros problemas a nuestros padres o familiares y estos no nos prestan la atención que nosotros esperamos. Esto acarrea que, por ejemplo, busquemos, ¿cómo se llama? Comunicación con otro tipo de personas. Es decir, por ejemplo, te puedes sentir más cómodo hablando de problemas con tus amigos o incluso con tus mismos abuelos. En mi caso, eso pasa. Me siento un poco más cómodo hablando con ellos porque mayormente con ellos me he criado. Pero esto de diálogos de sordo a veces puede darse hasta de forma inconsciente, de forma que tal vez no nos damos cuenta, pero lo estamos aplicando. Por ejemplo, cuando le preguntamos a alguien qué tal tu día, si lo hacemos solo por educación o genuinamente queremos saber cómo le está yendo a esa persona. Tal vez él lo toma de esa forma y solo nos dice bien, aunque él sabe que no lo estamos haciendo por gusto propio. Luego está el discurso de políticos. Este es caso contrario, es decir,
tener una comunicación pero que no lleva a nada. Por ejemplo, yo tuve ese problema hace mucho con mi padre, en un caso personal, de que nuestras conversaciones se volvían prácticamente un monólogo. Hola papá, ¿cómo estás? Y él me decía, bien, ¿y tú? En eso se resumía nuestra comunicación. Pero afortunadamente ya hemos corregido un poco, ya tenemos una mejor comunicación. Luego los errores que puede acarrear esto son, por ejemplo, cuando a los hijos se les trata solo como que no tienen voto en esa conversación. En este caso se hablaba de los ejemplos de que antes los hijos no podían estar enfrente de las visitas porque no tenían derecho a comunicarse. En este caso, afortunadamente hoy ha cambiado en estos tiempos. En este caso, hasta los hijos llegan a tener más importancia que los mismos padres. A la hora de decidir qué van a pedir de comer y eso, primero le preguntan a los hijos y luego opinan ellos. Luego, con la comunicación con un hijo adolescente, en este caso es un poquito complicado, ya que en esa etapa son un poco difícil tratar de comunicarse con sus hijos. Mayormente si, digamos, los padres los superan por mucha edad, porque quieras o no, las generaciones van cambiando y a la vez también los gustos y todas las cosas que le interesan a los hijos. Tal vez los padres se esfuerzan, pero no están como al día con lo que los hijos realmente quieren. Y mis compañeros seguirán hablándoles sobre los 6 puntos siguientes. Bueno, a mí me corresponde hablar de madre e hijos. Bueno, en este caso, cuando la mamá sabe quién le gusta al hijo o a la hija, ¿verdad? Y el papá ni en cuenta, y tienen tantos temas de conversación como quizás el deporte, qué le gusta hacer, y todo a lo que el hijo le gusta disfrutar, lo conoce la mamá y el papá ni en cuenta, pero yo siento de que en ese caso está mal y no debería de ser así, porque el papá, independientemente, no pase en su casa durante el día, por amor a los hijos, por amor a la familia, tienen que hacer todo y poner todo de su parte para llegar y poder hablar un poquito con sus hijos, que los hijos tengan esa confianza de contarle quién le gusta o un error que cometió y tantas cosas. Yo conozco a alguien que algo que se propuso esta persona es de que después de su trabajo llegar y olvidarse de independientemente cómo le haya ido en su trabajo, si llegó enojada, no le fue bien, pero no desquitarse con sus hijos, sino que tomarse ese tiempo para hablar con ellos y creo que es lo más importante, porque si no esto igual destruye la familia hasta cierto punto y la divide. Yo les hablaré sobre padre e hijos. Bueno, y aquí yo conozco una familia que tiene sus hijos, pero los hijos siempre cuentan con el papá y no con la mamá. Yo siento que eso está mal porque no debería ser así, ¿verdad? Pero creo que todo esto es porque el papá como que los consiente más que la madre, como que se sienten más, o sea, con más libertad ellos que la madre, ya que la madre es un poco más estricta, ¿verdad? Entonces, esto, o sea, en parte está mal porque no tendría que ser así, porque tanto el padre como la madre tienen que tener comunicación entre ambos. Bien, yo voy a continuar hablando sobre la comunicación entre géneros. En algún punto todos hemos sentido más cómodo hablar o con nuestro padre o con nuestra madre, dependiendo del tema. En este caso, por ejemplo, las hijas mayormente cuando quieren hablar de algo personal, como podría ser su periodo o algo así, recurren a la madre. Mientras que los hijos cuando preguntan sobre, por ejemplo, defenderse de un problema o algo así, recurren al padre por comodidad. Yo voy a continuar con lo que había mencionado usted de la casa hotel, de que, bueno, a mi punto, ese es de los que menos comunicación hay entre la familia. Yo tengo una amiga de que ella me comentaba de que ella prefería salir desde temprano de la casa, irse que para la universidad cuando eran clases presenciales, porque como la mamá salía a trabajar, en el transcurso del día no había nadie en la casa, ella sola pasaba, entonces mejor prefería irse para la universidad a convivir con los amigos y todo eso, y llegar a la casa hasta en la noche que salía de clases.
y a veces la mamá todavía ni había llegado a trabajar y todo eso. Entonces ella me comentaba de que era bien feo porque a veces ella necesitaba hablar cosas con la mamá, pero ella no estaba presente. Entonces, desde mi punto de vista, ese es de las peores comunicaciones que puede haber entre la familia. Así es. Yo creo que terminó el grupo, ¿verdad? Hola, no, voy yo con la comunicación en conjunto. Bueno. O sea, esa comunicación se ve que es como bien bonita porque es cuando se reúnen, comen todo, digamos, tienen como una rutina, que digamos el jueves vamos a comer juntos, vamos a comer la comida favorita y vamos a hablar todo. Pero normalmente casi siempre se da solo cuando son fiestas. Solamente eso sería. Bien, gracias. Al final solo voy a retomar un par de cosas que como grupo estaban mencionando. Gracias al grupo. No sé quién va a seguir, si el grupo 2 o el grupo 4. Vamos a pasar nosotros, no sé si los demás ya están listos, los de mi grupo. ¿Tendrían qué, Lázaro? Veamos, serían el grupo 2. Alfaro Monte ya está aquí, sí. Voy a comenzar a hablar yo. Bueno. Bueno, yo les voy a comentar acerca del discurso político, ¿verdad? Ahí como grupo estuvimos comentando acerca de una película que, bueno, que yo vi hace tiempo, a lo mejor tal vez alguno de ustedes ya la ha visto, no sé si se llaman Neto y Nito, Neto, bueno, algo así se llama, pero lo bien es que trata de una película donde estos dos actores se postulan para presidentes o algo así, creo. Pero lo bien es de que comienzan a hablar de que van a construir un montón de cosas, ¿verdad? Pero lo más gracioso es que uno de ellos dice, les vamos a construir un puente. Y la gente aplaude, aplaude, aplaude y al rato reaccionan y dicen, pero ¿un puente para qué si no tenemos río? Entonces viene el otro político y dice, entonces también les vamos a construir un río. Entonces, pues, basándonos ya en los hechos reales, quiera sí o no, los discursos políticos se dan mucho en nuestro ámbito social, ¿verdad? Y a veces hasta en nuestras propias viviendas comienzan a hablar, y nunca llegan a un contexto de verdad, o sea, le dan 3 vueltas y nunca terminan de concretar lo que quieren decir. Ahora bien, con respecto a lo de cultivar, aprovechar oportunidades, eso creo que cuesta bastante notarlo en nuestro ámbito, ya que a veces entre padre, madre o abuelos cuesta mantener una comunicación efectiva o una comunicación que dure. Entonces, a veces yo he notado que cuando se va a hacer un trabajo o algo y se necesita ayuda de varias personas, es entonces el momento en el que todos se unen, ¿verdad? Y están allí, entonces de repente comienza a hablar uno, comienzan a hablar todos y todos, entonces es de saber aprovechar y mantener esa comunicación, de decir yo me quedo aquí porque estas cosas son raras que se den, ¿va? Son raros que pasen en nuestra familia, que el abuelo, que la abuela se quede, la mayoría están en lo que están, ¿verdad? Unos en sus cosas, otros en otras, es raro que se reúnan a dialogar. Otra cosa que les quería mencionar es sobre lo de padre, madre e hijo en conjunto. Bueno, se me vino bastante a la mente, ya que en mi caso, bueno, mi mamá siempre dice, va a orar en familia. Y eso, qué bueno, ¿verdad? Cuando se refiere a padre, madre e hijo en conjunto, pues también se refiere a trabajar, ¿verdad? Que si yo lavo los trastes, a otro barra, otro trapea, otro ordena la casa, saca la basura, y así. Entonces, creo que mis demás compañeros van a hablar sobre los otros puntos. Muy bien, Lázaro, gracias. Buenos días, Lick. Buenos días, Kevin. Yo le voy a hablar primeramente acerca de la casa hotel. Bueno, en este punto a mí me parece muy interesante porque era como que la parte donde se podría decir que se descuidaba más la comunicación, porque era no solo por parte de los hijos, sino también de los padres, porque a veces, por ejemplo, recuerdo que cuando yo iba a estudiar, ¿verdad? Me iba para la universidad todo el día, y mis papás trabajan los dos todo el día, ¿verdad? Llegaba, como la mayoría de la ingeniería, las clases hasta en la noche, ¿verdad? Ya hasta las 8:20. Entonces, digamos, en la mañana, que yo me despertaba y todo,
ellos no estaban, se iban a trabajar, ¿verdad? Y ya como a las 12 del mediodía o tarde que yo me iba, aún no habían venido, ¿verdad? Entonces me tocaba a mí estudiar, y hasta la noche que yo regresaba, ya lo veía, pero era bien poco tiempo, ¿verdad? Y ya para la hora que yo venía, digamos, no quedaba mucho tiempo para hablar o cosas así, ¿verdad? Sino que ya solo a cenar prácticamente y a descansar, ¿verdad? Y así el siguiente día. Entonces, y pues como retomando este punto, ¿verdad? Que siento que a veces así tenía yo la casa, que solo para dormir y venir a comer y mi vida era prácticamente pasar en la universidad, ¿verdad? Pero yo siento que a veces no es por culpa de uno o por culpa de los papás, ¿verdad? Sino la misma, el medio donde uno vive, no sé, que tiene que trabajar, estudiar, ¿verdad? Y que quieras o no, solo los fines de semana puede compartir uno con la familia, pero o sea, es por lo mismo que la misma vida le obliga a uno a tomar este ritmo, ¿verdad? Y en cuanto al otro tema, Lee, que era de la comunicación en conjunto, sería como el contraste de esta, ¿verdad? De que a lo mejor algunas otras familias sí tienen el tiempo necesario, o por ejemplo ahora para la pandemia que estuvimos todos reunidos por un montón de meses, ¿verdad? Fue como lo totalmente distinto a lo que muchos quizás estamos acostumbrados. Entonces, yo siento que a pesar de lo malo de la pandemia, quizás bien sirvió de algo, ¿verdad? Estar con la familia y poder hablar de cosas que quizás teníamos mucho tiempo de no hablar o que no nos imaginábamos. Entonces, yo siento que en ambos puntos hay que estar conscientes siempre de que no es porque los papás no quieran o que los hijos no quieran, ¿verdad? Sino que porque el tiempo o el medio nos obliga de una a otra, pero que siempre que se tenga la oportunidad, pues yo diría que siempre hay que tratar de tener la mejor y mayor comunicación posible. Y pues Así ese sería mi punto de vista. Muy bien, Kevin, gracias. Clic, bueno, creo que después va a seguir otro compañero, pero es un pequeño comentario acerca del diálogo de sordos. Y es que estábamos debatiendo y nosotros decíamos de que aparte que es una falta de respeto, estamos dejando como un vacío en la comunicación con nuestros padres, que lo cual muchas veces son para nuestro propio desarrollo y ayuda, ya que la comunicación, todos sabemos que es una de las bases fundamentales para el desarrollo sano de las relaciones interpersonales. Entonces, al dejar este vacío y no escuchar o no tener una buena comunicación con nuestros padres o con nuestra familia, nos afecta en varios ámbitos de la vida. Muy bien. ¿Quién falta de hablar de ustedes? Buenos días, Lick. Buenos días. De antemano le pido disculpas por algún ruido, porque No estoy aquí en el trabajo y hace bastante ruido. No se preocupe, así pasa a veces. Bueno, yo voy a hablar de la comunicación entre género. Y es que muchas veces, ¿verdad? En la familia se da que las hijas solo tienen mucha confianza con las mamás y los hijos pues mucha confianza con el papá, ¿verdad? Y pues ya después las hijas no tienen confianza con el papá y viceversa, ¿verdad? Los hijos con la mamá. Por ejemplo, en mi familia, gracias a Dios no pasa eso, y es que yo siento que es bien importante que eso no pase en las familias porque, por ejemplo, mi hermana tiene bastante confianza con mi papá y pues, o sea, ellos confían bastante entre ellos, ¿verdad? Ella sin pena, pues, sí, ya, ella sin pena pues le comenta a veces cosas, o como nos han criado así bastante iguales, ¿verdad? Por ejemplo, a ella pues mi papá a veces la pone a ayudarle a hacer cosas de hombres y a mi mamá me pone a ayudar a hacer cosas que son para mujeres, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es incluso mucho mejor en el desarrollo de cada uno de nosotros como individuos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo a cocinar sí no puedo mucho, pero sé hacer la mayoría de quehacer del hogar, barrer, trapear, lavar trastes, todo eso, y es porque mi mamá sí nos ha educado desde pequeños, ¿verdad? Uno iba a barrer, otro a trapear y así. Y por ejemplo, mi hermana, bueno, hace poco nos mudamos de casa y hemos estado con mi papá construyendo la casa, entre todos, ¿verdad? Para
ahorrar un poco. Y pues mi hermana ahí se ponía a veces a ayudarnos a hacer mezcla y esas cosas, ¿verdad? Y pues yo siento que es lo mejor que puede haber, que haya comunicación entre los dos géneros, ¿verdad? Y no solo con la mamá o no solo con el papá, porque pues al final es para un mejor desarrollo de ambos individuos. En nuestro caso, ¿verdad? Que solo somos dos, pero en la mayoría de que son más hijos, pues es mucho mejor siempre. Y también quería hablar de la comunicación generacional. Por ejemplo, pues como usted decía, que hay cosas que, bueno, hay ocasiones en las que los padres se comunican solo entre los padres y los hijos solo entre los hijos, ¿verdad? Por ejemplo, yo conozco una familia donde son 11 hijos. El mayor ya tiene como 40 y algo, y la menor tiene como mi edad, como 21 o 22. Y yo veo que, gracias a Dios, en esa familia, pues no se da eso también, sino que a pesar de que todos son de una edad diferente y de una generación bastante diferente, todos se llevan bastante bien y se tienen bastante confianza, ¿verdad? No es como que se andan escondiendo las cosas. Supongo que siempre hay cosas que se confían más en algunos hermanos que en otros, ¿verdad? Claro. Pero es mejor así, supongo yo, para que ellos se puedan desarrollar de una mejor forma. Y para terminar, pues quería hablar de la comunicación entre padres. Y es que, bueno, a veces los padres se comunican cosas ellos solos, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, a veces nuestros papás se comunican cosas ellos solos, pero porque ellos son pastores de una iglesia. Y a nosotros no, pues son cosas que no son de nuestra incumbencia, por así decirlo, ¿verdad? Entonces son cosas que solo ellos saben cómo tratar. Y pues a veces, como nosotros tenemos un negocio también, nosotros llegamos a la casa y no sabemos dónde estaban, y a veces ellos andan visitando gente enferma o cosas así, ¿verdad? De las que ellos se encargan y no nos avisan. Pero nosotros no nos molestamos porque ya tenemos entendido que son cosas que no son de nuestra índole, ¿verdad? O que son cosas en las que no podemos brindar una mejor ayuda, no como cuando, por ejemplo, pues ellos que nos llaman que pasemos comprando cosas para la casa, ¿verdad? Ya esas son cosas en las que sí podemos colaborar, pero cosas como andar visitando enfermos o ancianos o orar por esas personas, pues no, ya no es mucho de nuestro rubro, ¿verdad? Sino que es más que todo el rubro de ellos. Entonces siento que en cada una de las que he mencionado se debe saber cómo manejar cada aspecto de las conversaciones, ¿verdad? Creo que tienen sus aspectos buenos y sus aspectos malos, pero se tienen que saber manejar de la mejor manera. Así es, Eduardo, gracias. No veo yo a Jennifer. Jennifer es el otro integrante del grupo. Silic, perdón. Sí está. Sí. Yo en forma general voy a dar como ejemplos. Dijo Muy que bien, podemos poner ejemplos de alguna familia, ¿verdad? Sí, claro. En mi caso voy a poner ejemplo propio a la hora de hablar de entre madre y padre o comunicación entre género, ¿verdad? Y prácticamente yo me crié solo con mi mamá. Mi papá se fue para Estados Unidos cuando tenía 8 años, pero incluso la comunicación con él jamás la perdí. Pero incluso yo tiendo siempre a contarle más mis cosas a mi mamá que a mi papá, por lo mismo que no me crié con él, sino que con mi mamá siempre estaba ahí. Por eso yo me incluyo en esta comunicación de madre y padre, que solo suelo contarle mis problemas a mi mamá y no a mi papá. Pero independientemente de eso, yo tengo el apoyo de los dos, dando mi ejemplo propio, ¿verdad? Siempre tengo el apoyo tanto de mi papá como el de mi papá, del de mi mamá, aún él estando a la distancia. Creo que eso al final siempre yo siento bonito, ¿verdad? Que al pensar que no me crié con mi papá siempre
siempre ha estado ahí como, yo lo he sentido como que ha estado físicamente conmigo, aunque no. Y también la comunicación en conjunto. Varios compañeros mencionaban que es bien bonito ver cuando la familia se reúne y que esas épocas pasadas lo hicieron. Pero también están los casos, es que es bien raro ver prácticamente ya en día una comunicación conjunta en familia, ya que la mayoría se dispersa. La mayoría se va para Estados Unidos, otros viven lejos, que unos no pueden, que otros así, que yo trabajo mucho. Pero cuando realmente se ven unas familias bien unidas, aunque sean pocos, aunque sean unos 3 pelones o 4 que son los mismos, ¿verdad? Pero que siempre están ellos apoyándose uno del otro, es bien satisfactorio ver lo bonito que se ve una familia así. Y solamente. Así es, bien, gracias. Y gracias al grupo. Creo que ahora escuchamos al grupo 4. No hay nadie del grupo 4. Vamos a ver. La verdad que no, creo que no hay nadie. Bien. Entonces no está. Fíjense que lo que me ha llamado mucho la atención el análisis que han hecho, y me llamaba la situación de la que me decían, en algún momento se da algún tipo de comunicación en las familias. Y sí es cierto, menos el de la casa hotel, pues porque cuando hablamos de la casa hotel es cuando cada uno no se comunica y están pues dispersos, ¿verdad? Entonces a eso se refería. Y las demás, sí está bien que nos comuniquemos a veces más con la mamá, a veces más con el papá, por la situación en la que las ocupaciones. Entonces, eso es normal. Pero se encaja que eso debe de ser parte de la padre, madre e hijos comunicados todos en conjunto. ¿Por qué? Porque aunque yo tenga más comunicación con mi mamá y mis hermanos a lo mejor varones más comunicación con el papá, todos saben de todos. Le pasa algo, por ejemplo, a mi hija, pero la mamá le cuenta al papá, a eso me refería. Que la hija tiene más comunicación a lo mejor con el papá o con ella, pues todos están en la jugada, como decimos en buen salvadoreño, de todos. Pero sí es cierto que uno tiene más afinidad con un padre de familia o con uno de los hermanos. Entonces, pero si todos se comunican y están apoyándose, aunque no se vean mucho, como dice Kevin, la sociedad ahora nos exige estar bastante, a lo mejor, tiempo fuera, ¿verdad? Solo quizá los que somos docentes son los que estamos todavía trabajando desde casa. Pero se busca la manera de estar siempre en comunicación. Cuando yo les hablaba de, por ejemplo, la separación madre e hijos, padre e hijos, es cuando se da ese tipo de comunicación, pero se deja fuera al otro padre de familia. Entonces, ahí es cuando no es una comunicación adecuada. Yo recuerdo específicamente dentro de mis amistades cuando yo era una niña, la familia de una amiga mía, ellos creo que eran 5, eran 3 niñas y 2 niños, pero la comunicación era solo con la mamá. Desde el inicio esa familia era un poco rara, porque si bien es cierto, eran 5, las 3 niñas vivían en la casa con papá y mamá, y a los 2 niños los mandaron a vivir con su abuela, porque según el papá, hermanitos, niño y niña, no podían crecer juntos porque eran diferentes. El varón tenía sus cosas y las niñas tenían sus cosas. Desde ahí yo notaba algo raro. Imagínense, yo era una niña y eso a mí no me cuadraba. ¿Por qué separar a los hermanos? Y entonces la comunicación de mis amigas era más con su mamá. Y entonces si era de pedir un permiso, los permisos los daba la mamá. Pero la mamá les decía, te voy a dar permiso, pero tenés que estar aquí antes que venga tu papá del trabajo, para que no se dé cuenta que te he dado permiso o que has salido. Cuando tu papá venga, tenemos que estar todas en la casa.
ese es el típico mala comunicación de la mamá solo con los hijos. Me acuerdo que mis amigas salíamos a jugar, salíamos a eventos, cosas de la escuela, a veces en la tarde, pero cuando ya iba a ser la hora que el papá llegaba, ellas tenían que estar ya en su casa para que el papá no notara nada raro. Y también veía raro pues que de repente, fin de semana, aparecían los dos hermanos varones solo de visita y después se iban. Entonces, desde allí había una situación que no era disfuncional. Mencionaban algo bien importante y también se ha manejado dentro de anuncios o en publicidad, a veces en la televisión, o en pensamientos de crecimiento espiritual, que el enojo no podemos llevarlo a casa, ¿verdad? A veces nosotros nos enojamos porque tenemos un mal día, ya sea en el colegio, en la universidad, en el trabajo, pero ese enojo no debe llevarse a la casa, porque entonces lo contagiamos. Si usted se fija, todo se contagia. Comience usted a reírse, a llegar contento, usted contagia esa risa con sus seres queridos y comienzan a reírse. Pero llegue usted enojado, a veces solo le ven la cara enojada al papá o a la mamá y dicen, uy, este viene mal, o esta viene mal. Ya ni siquiera dicen mi mamá, mi papá. Dicen, este o esta vienen mal. Entonces, es bueno ubicarnos, ¿verdad? Si yo me peleé con alguien, ese enojo es con ese alguien, pero los demás, no tengo por qué yo irradiar eso, porque entonces se contagia, ¿verdad? Tenemos que cuidar, yo les decía, todo esto es bien bonito, las comunicaciones van a ser diferentes, las ocupaciones de cada familia es diferente, porque bien es cierto, y lo hablábamos creo cuando estábamos viendo necesidad de exigencia. No, en esta materia no se tocó. Cuando a veces en el trabajo específicamente, los padres tienen que desplazarse a otra ciudad. ¿Cuántos no hay, verdad? Que les toca así, que se van casi de madrugada y regresan ya anoche, más con el tráfico que se hace ahora en las carreteras. Entonces, eso dificulta, pero no debe ser el obstáculo que nos haga a nosotros ponernos mal, ponernos en deficiencia, sino que buscar siempre esos espacios, como nos decían los consejos, para tener esa comunicación, ¿verdad? Entonces yo creo que con esto que hicimos y que ustedes analizaron, se le encontró bastante sabor, diría yo, a lo que es la comunicación familiar y nos permitió también hacer un análisis introspectivo, ¿verdad? ¿Cómo estamos nosotros? Aunque no lo comentamos, pero sí nos ayuda a nosotros de manera personal a trabajar. Vamos a iniciar parte, porque veo la hora y creo que definitivamente el tema que vamos a iniciar ahorita no lo vamos a terminar. Entonces se llama si existe una sobrepoblación. Este tema ya no entra al último resumen que ustedes van a hacer, ¿verdad? Y tenemos lo que es la sobrepoblación. Voy a proyectar el documento porque sé que no lo han leído, no lo vamos a leer, solo voy a ir avanzando como para poder hacer énfasis en lo más importante de él. Para cuando usted lo lea, pues usted puede hacer más importancia en ello. Escuché un ruidito. Eduardo Javier, ¿lo escuchamos? Dígame. Le quería preguntar si ya no vamos a hacer otra actividad. No, Eduardo, solo voy a dar clase y a lo mejor de aquí a las 11:30 estamos terminando la clase. Le quería pedir permiso para poder retirarme ya. Ah, de acuerdo, Eduardo, ya escuché que usted está trabajando, no se preocupe. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, cuídese. Feliz día. Feliz día, cuídese. Bien. Fíjese que el documento inicia con una pregunta. ¿Existe sobrepoblación? Sin haber leído eso, ¿qué opinan ustedes? Me responden un sí o un no. Sí, definitivamente. Hay un sí. Sí, existe población. José Luis dice que sí, ¿verdad? Entonces, parecería que estamos en un punto caótico en donde algunas personas suelen decir, es que ya no cabemos, ¿verdad? Ya no cabemos.
pero vamos a ir analizando poco a poco qué es lo que está pasando. Permítame. Entonces, existe sobrepoblación. Cuando ustedes lean el documento, van a ver que por el tiempo, este documento nosotros, esta compilación de estos libros, nosotros lo hicimos ahí creo que por el año 2000, creo. En el 2000 trabajamos en esta compilación. Y por eso es que los datos de fechas son un poco antiguas. Deben de haber actuales a lo mejor, pero habría que buscarlos. Comienza diciendo que cuánto creció la población, por ejemplo, de 1950 a 1991, que se duplicó la población mundial. No hablamos de un país en específico, sino mundial. Y en 1993, les estoy hablando de hace 28 años, la cifra estaba en 5.6 mil millones de habitantes. Y nosotros vemos, por ejemplo, tomas de fotos, por ejemplo, en ciertos países o en ciertas ciudades como Nueva York, en Las Vegas quizás, y vemos que la gente va caminando en los andenes, o a lo mejor en muchas de las películas navideñas, que al menos yo soy fans de muchas películas de las navideñas, y veíamos que gente caminando y caminando, entonces pensamos que ya no cabemos, y ya no cabemos. Pero fíjense que el nacimiento, el crecimiento demográfico o el crecimiento de nacimientos no es el responsable de que nosotros digamos ahorita ya no cabemos, somos bastantes, sino que tiene mucha relación con el promedio de vida. Por ejemplo, en El Salvador, ¿cuál cree usted de lo que usted analiza, de las personas que ha conocido, por ejemplo? ¿Cuál sería la edad de esperanza de vida que se esperaría en un salvadoreño? ¿Cuál es la edad propia? Creo que si bien le va 60 años. Podría ser 60 años o podría estar entre 60 y 70, para no dar un número exacto. Porque dígame usted, cuando usted ve noticias de familiares que le dicen, estamos celebrando a mi abuelita o a mi abuelito que cumple 100 años, ¿no será que nos admiramos? Y decimos, wow, ya no se ven personas de esas edades, ¿verdad? Ya no se ven. Y cuando uno analiza sus familias, dice, yo en mi familia como que no somos longevos. La mayoría está muriendo a edades cercanas. Y ya no tenemos abuelos, o no hay muchos abuelos, arriba de los 85 años, ¿verdad? Y cuando sí los tenemos, en mi familia sí ha habido gente que ha vivido bastante tiempo. Entonces uno dice, qué bonito, pero no se refiere a que ustedes me dicen entre 60 y 70. Pero eso se debe a que han, por ejemplo, cambiado las políticas. Hoy se habla mucho de tal vitamina, de tal alimento o bebida nutricional o energéticos, pero no energéticos de esos que venden como Red Bulls para hacer ejercicios, no, sino que el tipo de alimentos más sanos, ¿verdad? Para tener una mejor calidad de vida, ¿verdad? Pero eso ha disminuido también. Yo me recuerdo hace muchos años a mi abuelo cuando quizás comió por primera vez pizza. Yo me acuerdo que fui yo la que se lo sirvió. Yo le dije, abuelito, mire, aquí le traigo la comida, y le puse el plato con las porciones de pizza y me dijo, ¿y esto? Me dijo, ¿dónde está el arroz? ¿Dónde está la tortilla? No me has traído tenedor. Y yo le dije, abuelito, eso no se come así. Y ya le expliqué. Y se la empezó a comer, no con mucha gana. Y me dijo, esto a mí no mucho me gusta. Esto es igual, me dijo, como cuando esa otra comida que ponen un pan, una torta de carne en medio, le ponen lechuga, queso y le ponen otro pan. Ah, no, esa para mí no es comida,
Yo necesito mis frijoles, mi arroz, mi crema y mi pezón. Y yo les aseguro que para muchos jóvenes, si nosotros les decimos vamos a almorzar en familia, vamos a almorzar comida casera, a lo mejor le hacen mala cara. Porque se espera a lo mejor hamburguesas, pizza, comida china, etc. Y ese tipo de comida, usted sabe que lleva ingredientes que a la larga, cuando se come demasiado seguido, va deteriorando la salud. Y eso es una de las situaciones que podrían haber bajado el promedio de vida. Sin embargo, aunque ha bajado el promedio de vida, se mantiene. Ya cuando alguien llega a 65, 70 años, a lo mejor decimos nosotros, ya puede ser que se muera, pero se muere con unas mejores condiciones alimenticias, de vitamina, de cuidados médicos, etcétera, ¿verdad? Entonces, fíjense, por acá dice, realmente el documento nos va a demostrar que no existe superpoblación. Lo que realmente le está pasando al mundo es una implosión demográfica. ¿Qué significa implosión? Disminución drástica. Demográfica, nacimientos. No hay superpoblación. Lo que sucede es que están disminuyendo notoriamente los nacimientos. ¿Verdad? Por acá creo que hay otros aspectos que yo he subrayado en el documento. Y están ahí específicamente en el número 3. Mientras la población de Asia, África y América Latina continuará creciendo todavía durante algunas décadas más, el resto del mundo sufrirá pronto una caída demográfica y en picada. La población mundial alcanzará su ápice de 7.000 millones en el 2030. Quiere decir que nos hacen falta escasos 9 años para ver esos pronósticos de estas personas. Fíjese, aunque en América Latina es acostumbrado familias grandes, ustedes lo mencionaban hoy en lo de la comunicación familiar, ¿verdad? Era bien curiosa la familia con 11 hijos. Ya cuando en un hogar se tienen 3 hijos, se tienen 4 hijos, ya como que se mira fenómeno a la familia, ¿sí? Y dice, ¿el qué y por qué tantos hijos? Porque la sociedad nos viene diciendo que una familia pequeña vive mejor y que es mejor tener pocos hijos. Cuando antes, se recuerdan, lo veníamos hablando, las casas que se construían al menos en El Salvador y específicamente en Santa Ana, eran casas grandes con muchos dormitorios. Ahora no. Pero eso es en América Latina, ¿verdad? Ahí es donde nosotros podemos ver un cierto número mayor, llamémosle así, de hijos. Pero eso no se mantiene. Cuando usted tiene a lo mejor algún amigo o alguna amiga que le dice que tiene 3 hermanos más, ya se sorprende. Porque generalmente se están quedando con 1 o con 2. Pero el resto de los países se están quedando sin hijos, ¿verdad? Creo que lo mencionábamos. Y la ONU aquí lo menciona, mire, es la disminución del tamaño de las familias. En algunos países como Europa, ¿verdad? Entre ellos, bueno, se menciona mucho España, Italia, Australia incluso, que prefieren tener gatos y no hijos. En Australia hubo un tiempo que decían que había una población mayor de canguros que de personas. ¿Y por qué? En los nacimientos por mujer ha disminuido hasta alcanzar 2.9. Quiere decir que 2.9 difícilmente lo aproximaríamos a 3. Quiere decir que las mujeres están quedando generalmente con 2 hijos. Cuando en 1985 era un promedio de 4.27. Quiere decir que habían más familias que tenían 4 hijos. Y eso obviamente ha ido disminuyendo. Todo esto viene como en picada. Las naciones desarrolladas, o sea, los países ricos que nosotros le decimos, son los que se encuentran en la peor situación.
De hecho, hay 15 de ellas en las que cada año se llenan más tumbas, más ataúdes que cunas. Hablando, por ejemplo, en países como España, Francia, si nosotros nos metemos en internet, yo no sé si usted se ha encontrado ofertas como la siguiente: ¿te quieres ir a vivir a tal país? Te pagan por irte a vivir a tal país o a tal isla. No sé si se han topado con lecturas de ese tipo o no. Sí, Lick, a veces en Facebook se encuentran como anuncios o cosas de ese tipo. Así es. De hecho, yo tengo una amiga que ella se fue para Londres. Allá hizo su papeleo, se fue con sus 2 hijos adolescentes y hoy ya tienen 1 año de vivir allá. Tienen el apoyo del gobierno. Sus hijos están estudiando, ya les dieron casa y van a pasar 2 años sin trabajar porque van a tener el apoyo del gobierno mientras se acostumbran, pulen el idioma, etc. Pero ella me decía, estoy consciente que este apoyo el gobierno me lo está dando por mis hijos, porque mis hijos son adolescentes y han venido relativamente grandes, llamémosle como para entrar dentro de unos años a ser la mano que va a trabajar y sacar adelante pues ese país. Entonces, por eso es que hacen esas ofertas. Lugares que le dicen, te pagamos tanto si te vienes a vivir. O jóvenes que están en edad fértil, los invitan a que se vayan a esos países para que tengan a sus hijos ahí, porque hay una gran preocupación porque no hay cunas que llenar. La gente se está muriendo y hay países que su población es casi todo gente mayor. A mí no me gusta la palabra viejo o vieja, yo lo siento pesado, pero sí personas mayores, ¿verdad? Hay acá una tabla bien interesante. La densidad poblacional de los países y continentes en desarrollo es baja. La de América Latina y la de África es mucho más baja que la de Europa Occidental, cuyos países están desarrollados. Y aquí me está diciendo, me está dando kilómetros cuadrados. Cada país, ¿cuántas personas ocupan, por decirlo así, ese kilómetro cuadrado, ¿verdad? Fíjense, en África me dice que en 1 kilómetro cuadrado hay 80 personas. En Europa, 213. En América Latina, 55. Norteamérica, 55. Asia, 422. Y Oceanía. Quiere decir que en alguna medida, si vemos, por ejemplo, América Latina me dice 55, pero ¿por qué? Porque es relativo. El país es mucho, los países en América Latina, la mayoría son mucho más pequeños que toda Europa. Por eso es que acá se ve una gran cantidad. Y ya no digamos en Asia, ¿verdad? Y esta tabla la ponen porque le dice que la población mundial no ocupa más del 1% de la superficie firme del planeta. El equivalente a vivir cómodamente, según un típico hogar estadounidense, en el estado de Texas, dejando el resto del mundo completamente vacío. ¿Qué me quiere decir esto? Que si todos los seres humanos que habitamos ahorita la Tierra perfectamente nos podemos ir a vivir a este estado y vivimos tranquilamente, un tanto holgados, me dice, como un tipo de hogar estadounidense, y todo el resto del planeta podríamos dejarlo desierto y no nos haría falta. Entonces, con estos datos que ya son estadísticos, ¿creen que ya tienen duda ustedes de sobrepoblación o no? ¿O todavía están firmes en que existe la sobrepoblación? Pues en sí creo que no sería, bueno, hay demasiada gente en demasiadas masas concentradas en un mismo punto. Exacto. Estamos mal ubicados. Exacto, eso es lo que yo debería ser gringo. Muy bien, ¿verdad? Bueno, yo no sé cuáles serían las mujeres más bonitas, pero yo quisiera haber nacido en ese país donde son las mujeres más bonitas. Pero lo que ustedes dicen es cierto.
no es que exista sobrepoblación, nos quieren, depende de la ideología política que esté en un estado, en un continente, o los que tienen el poder a nivel mundial, llamémosle así. Nos quieren vender de que estamos sobrepoblados. Pero es que no hay sobrepoblación mundial, hablando mundial. Lo que hay es, yo diría, sobrepoblación en El Salvador. ¿Por qué? Por lo que ustedes me acaban de decir. Estamos mal ubicados, estamos mal repartidos, porque nos hemos centrado en un solo lugar. Si usted ha viajado a otros países y ha tenido la oportunidad de viajar por carretera, usted pudo haber observado a lo mejor, o en películas, ¿verdad? Si es que no hemos viajado, o en películas que pasan kilómetros y kilómetros de carretera y vemos a un lado tierra vacía y al lado derecho tierra vacía. Pueden ser desiertos o puede ser tierra. Y uno se pone a pensar, yo me pongo a pensar, si esta cantidad de tierra vacía que se ve, o espacio vacío que se ve a la izquierda o a la derecha de esas carreteras, en El Salvador ya estuviera habitado. Ya hasta le hubieran hecho verja a la región de la cual se adueña y hubieran hecho su casa grande. Pero en esos países no. Podría ser que el clima es demasiado drástico y entonces imposibilita pues que la gente llegue y se adueñe. Pero en El Salvador nosotros vemos que no cabemos. Yo no sé, me imagino que aquí sí hay gente que vive a lo mejor en Aguachapán, en Metapán, en otras ciudades, pero no sé si observarán lo mismo que nosotros los que estamos en Santa Ana observamos. Cuando hay vacaciones generales y la mayoría, por ejemplo, de empleados públicos que a lo mejor trabajan en San Salvador y en vacaciones se quedan en Santa Ana, el tráfico en Santa Ana es un terrible dolor de cabeza. 2 calles cierran y el tráfico es terrible, ¿verdad? Es grande. Yo, por ejemplo, cuando estábamos en clases presenciales, hace unos años atrás, cuando mi clase era, por ejemplo, a las 6:30 de la tarde, yo vivo muy, muy cerca de la universidad. Y yo sabía que si yo me iba a las 6:15, 6:20 de mi casa, yo llegaba a tiempo. Marcaba y todavía me quedaba sentada esperando que diera la hora para entrar al salón. En los últimos tiempos, antes de la pandemia, yo me iba un cuarto para las 6 a mi clase y estaba marcando casi a las 6:30, que el marcaje es a las 6:35. Y entonces, cuando un recorrido antes lo hacía en 5 minutos, me estaba llevando 45 minutos. Entonces, el tráfico es terrible. Entonces, ahí es una de las muestras, pues, de que nosotros lo que está pasando es que estamos mal ubicados. Nos hemos quedado en un solo lugar, ¿verdad? Y bueno, con esta introducción al tema, los quiero dejar, ¿verdad? Porque ya si me meto al siguiente subtema que sigue, ya no termino a las 11:30, que es la hora en la que quería terminar para no irlos cansando tanto, ¿verdad? Si tiene lugar, dele una leída, aunque sea rápida, al documento para platicar igual el día de mañana. Si no le queda lugar, pues no se preocupe, yo voy a ir explicando lo más importante y usted se lo va señalando. También me interesa saber o que me cuenten cómo van avanzando en cuanto a la exposición, ¿verdad? Porque si es necesario, el día de mañana igual podemos tomar cierto tiempo del segundo bloque para que ustedes se vuelvan a reunir de tal manera que no vaya a tener dificultad para el día de la exposición, porque no tuvieron tiempo, porque no coincidieron por las diferentes ocupaciones que algunos tienen. A lo mejor trabajan o tienen que hacer otras cosas. Entonces, todo eso ustedes necesito que me lo vayan diciendo para que así nos organizamos. Si suspendemos después del segundo bloque, o llegamos hasta el término de la clase como lo estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Entonces, si no hay más que tratar, estaríamos llegando hasta aquí. Yo les agradezco siempre su participación.